La adormecedora, de Guy de Maupassant. El Sena se extendía delante de mi casa, sin un rizo, y centelleante por el sol de la mañana. Era una bonita, ancha, lenta y larga corriente argentada, tenida aquí y allá de púrpura, y del otro lado del río, unos grandes árboles alineados formaban en toda la orilla una inmensa cortina de vegetación. La sensación de vida que vuelve a empezar cada día, de vida recién estrenada, alegre, enamorada, tremolaba entre las hojas, palpitaba en el aire, espejeaba en el agua. Me dieron los periódicos que acababan de traer el cartero y me fui con el paso tranquilo a leerlos a la orilla. En el primero que abrí leí estas palabras: estadística de suicidios, y me enteré de que ese año más de 8.500 seres humanos se habían quitado la vida. Inmediatamente los vi. Vi esa carnicería, horrenda y voluntaria, de los desesperados cansados de vivir. Vi personas ensangrentadas, con la mandíbula rota, el cráneo hundido, el pecho traspasado por una bala, que agonizaban lentamente, solos en una habitación de hotel, pensando no en sus heridas, sino en su desventura. Vi a otros con la garganta abierta o el vientre rajado, que sostenían aún en la mano el cuchillo de cocina o la navaja de afeitar. Vi a otros, sentados uno delante de un vaso con fósforos en remojo, otros delante de un frasquito con una etiqueta roja. Miraban aquello fijamente, sin moverse. Luego bebían y esperaban. Una mueca deformaba sus mejillas, crispaba sus labios, un espanto extraviaba sus ojos, pues no sabían que se sufre tanto antes del fin. Se levantaban, se paraban, caían y con ambas manos sobre el estómago sentían sus órganos abrasados, sus entrañas corroídas por el fuego del líquido, antes de que su pensamiento empezara a opacarse. Vi a otros colgados de un clavo de la pared, de la fabella de la ventana, de un gancho del techo, de una viga del desván, de la rama de un árbol, bajo la lluvia de la noche, e intuí todo lo que habían hecho antes de permanecer así, con la lengua fuera, inmóviles. Intuí la angustia de su corazón, sus dudas últimas, sus movimientos para atar la cuerda, comprobar que aguantaba bien, pasársela por el cuello y dejarse caer. Vi a otros acostados en camas miserables, a madres con sus hijos pequeños, a ancianos muriéndose de hambre, a muchachas desgarradas por cuitas de amor, todos rígidos, ahogados, asfixiados, mientras en medio de la habitación humeaba aún el calientapiés de carbón. Y vi a algunos que se paseaban en la noche sobre unos puentes desiertos. Eran los más siniestros. El agua corría bajo los arcos con un blando ruido. No la veían, la adivinaban aspirando su olor frío. Tenían ganas, pero también miedo. No se atrevían. Sin embargo, tenían que hacerlo. A lo lejos, en algún campanario, sonaba la hora y de repente, en el vasto silencio de las tinieblas, se oían, pronto ahogados, el ruido de un cuerpo caído en el río, algún grito, un chapaleo de agua golpeada con las manos. A veces se oía tan solo la zambullida de su caída, si se habían maniatado o atado una piedra a los pies. Oh, pobres, pobres, pobres gentes, cómo he sentido sus angustias, cómo he muerto de su muerte. He pasado por todas sus miserias, he sufrido en una hora todas sus torturas. He conocido todos los dolores que las han llevado a ese extremo, porque yo siento la infamia falaz de la vida más que cualquier otra persona en el mundo. Cómo he comprendido a esos que, débiles, atormentados por la desventura,
por haber perdido a sus seres queridos, despertados del sueño de una recompensa futura, de la ilusión de otra vida, en la que finalmente Dios, tras haber sido feroz, se muestra justo, y desengañados de los espejismos de la felicidad, ya no pueden más y quieren poner punto final a ese drama sin tregua o a esa vergonzosa comedia, el suicidio, pues es la fuerza de los que ya no tienen ninguna, es la esperanza de los que ya no creen, es el sublime valor de los vencidos. Sí, existe en esta vida al menos una puerta que nosotros podemos abrir para pasar al otro lado. La naturaleza ha tenido una forma de piedad, no nos ha aprisionado, gracias en nombre de los desesperados. En cuanto a los simples desilusionados, que sigan adelante con el alma libre y el corazón tranquilo. Nada tienen que temer, puesto que pueden irse, puesto que detrás de ellos siempre hay esa puerta que ni siquiera pueden cerrar los dioses soñados. Pensaba yo en esa multitud de muertos voluntarios, más de 8.500 en un año, y me parecía que se habían reunido para dirigirle al mundo una plegaria, para gritar un deseo, para pedir algo, realizable más tarde, cuando se comprenda mejor. Me parecía que todos esos supliciados, esos degollados, esos envenenados, esos ahorcados, esos ahogados, venían, horda espantosa, como ciudadanos que votan, a decirle a la sociedad: concedednos al menos una muerte dulce, ayúdanos a morir, vosotros que no nos habéis ayudado a vivir. Ved, somos muchos, tenemos derecho a hablar. En esta época de libertad, de independencia filosófica y de sufragio universal, dad a los que renuncian a vivir la limosna de una muerte que no sea repugnante o espantosa. Me puse a fantasear, dejando vagar mi pensamiento sobre este asunto en ensoñaciones extrañas y misteriosas. Me vi en un momento determinado en una hermosa ciudad. Era París, pero ¿en qué periodo? Iba por las calles, mirando las casas, los teatros, los edificios públicos, y he aquí que en una plaza descubrí un gran edificio, muy elegante, coquetón y bonito. Me quedé sorprendido, pues en la fachada se podía leer en letras doradas: obra de la muerte voluntaria. Oh, extrañeza de los sueños despiertos en los que el espíritu emprende el vuelo hacia un mundo irreal y posible. Nada asombra en él, nada resulta chocante, y la fantasía desatada no distingue ya lo cómico de lo lúgubre. Me acerqué a ese edificio, donde unos criados en calzón corto estaban sentados en un vestíbulo, delante de un guardarropa, como en la entrada de un círculo. Entré para ver. Uno de ellos, levantándose, me dijo: ¿qué desea el señor? Deseo saber qué es este lugar. ¿Nada más? Pues no. Entonces, señor, ¿quiere que le lleve a ver al secretario de la obra? Yo dudaba, por lo que seguí preguntando: ¿no será una molestia? Oh, no, señor, está aquí para recibir a las personas que desean informarse. Vamos, le sigo. Me hizo atravesar unos pasillos en los que algunos viejos señores charlaban. Luego fui introducido en un bonito gabinete, un poco oscuro, todo amueblado de madera negra. Un joven gordo, barrigudo, estaba escribiendo una carta, mientras se fumaba un puro cuyo aroma me reveló su calidad superior. Se levantó, nos saludamos y, cuando el criado se hubo ido, preguntó: ¿en qué puedo servirle? Señor, le respondí, perdone mi indiscreción. Nunca había visto este establecimiento. Esas pocas palabras inscritas en la fachada me han sorprendido mucho y desearía saber qué se hace aquí. Él sonrió antes de responder. Luego, a media voz, con un aire de satisfacción, dijo: Dios mío, señor, pues se mata limpia y suavemente.
no me atrevería a decir agradablemente a la gente que desea morir. Ello no me conmovió en exceso, ya que me pareció de lo más natural y justo. Estaba sobre todo asombrado de que se hubiera podido, en este planeta de bajas ideas, utilitarias, humanitarias, egoístas y coercitivas de toda libertad real, osar una empresa semejante, digna de una humanidad emancipada. Proseguí. ¿Cómo se les ocurrió semejante cosa? Él respondió, Señor, la cifra de suicidios ha aumentado tanto durante los 5 años siguientes a la Exposición Universal de 1889 que era urgente tomar medidas al respecto. La gente se mataba en las calles, en las fiestas, en los restaurantes, en el teatro, en los vagones, en las recepciones del presidente de la República, por todas partes. No solo era un feo espectáculo para quienes les gusta vivir como a mí, sino también un mal ejemplo para la infancia, de modo que se hizo necesario centralizar los suicidios. ¿Qué ha provocado esta recrudescencia? No lo sé, pero creo que en el fondo el mundo está envejeciendo. Se comienza a ver claro y la gente no se resigna. Hoy sucede con el destino lo mismo que con el gobierno. Sabemos de qué se trata, comprobamos que se nos engaña por todas partes y dejamos este mundo. Cuando tomamos conciencia de que la providencia miente, engaña, roba, estafa a los humanos como un diputado cualquiera hace con sus electores, nos enfurecemos y, dado que no nos es posible elegir otra cada 3 meses, como hacemos con nuestros representantes, uno abandona este mundo que es decididamente horrendo. ¿De veras? Oh, yo no me quejo. ¿Le importaría decirme cómo funciona su obra? Con mucho gusto. Por otra parte, puede usted entrar a formar parte de ella cuando quiera. Es un círculo. Un círculo. Sí, señor, fundado por las personalidades más eminentes del país, por sus mejores mentes, por las inteligencias más preclaras, añadió, riendo con ganas, y le garantizo que se está muy bien. Aquí, sí, aquí. Me asombra usted, santo cielo. Se está bien porque los miembros del círculo no le tienen ese miedo a la muerte que es el mayor aguafiestas sobre la tierra. Pero, ¿por qué son miembros del círculo si no se matan? Uno puede ser miembro del círculo sin estar obligado a matarse. Pero entonces, me explico, ante el número desmesuradamente creciente de suicidios, ante los espectáculos horrendos que nos daban, se creó una sociedad de pura beneficencia, protectora de los desesperados, que ha puesto a su disposición una muerte tranquila e insensible, sino imprevista. ¿Quién ha podido autorizar semejante obra? El general Boulanger, durante su breve paso por el poder, era incapaz de negar nada. Solo hizo eso de bueno. Por lo demás, así pues, se creó una sociedad de hombres clarividentes, desengañados, escépticos, que han querido levantar en pleno París una especie de templo del desprecio por la muerte. Al principio, esta causa fue un lugar temido, al que nadie se acercaba. Entonces los fundadores, que se reunían aquí, organizaron una gran velada de inauguración con las señoras Sarah Bernhardt, Judith, Theod, Granier y otras 20, los señores Resquet, Coquelin, Mounet Sullit, Paulus, etc. Luego conciertos, comedias de Dumas, de Maillard, de Halevit, de Sardout. Solo hubo un fracaso, una pieza del señor Beckett, que fue juzgada triste, pero que tuvo a continuación un éxito enorme en la Comediet Francaise. En fin, vino todo París, y la cosa fue dada a conocer. ¿En medio de fiestas? ¡Qué broma más macabra! En absoluto. La muerte no tiene por qué ser triste, es preciso que sea indiferente. Nosotros hemos alegrado la muerte, la hemos hecho florecer, la hemos perfumado, la hemos vuelto fácil.
Si aprende a ayudar a los demás dando ejemplo, puede verse que no es nada. Comprendo perfectamente que la gente viniera por las fiestas, pero ¿ha venido luego por ella? No de inmediato, pues desconfiaba. Y más tarde ha venido, mucha, en masa. Tenemos más de 40 por día. Ya casi no se encuentra ahogados en el Sena. ¿Quién fue el que empezó? ¿Un miembro del círculo? ¿Un abnegado? No lo creo. Un entrampado, un arruinado, que había tenido enormes pérdidas durante 3 meses en el juego del baccará. ¿De veras? El segundo fue un inglés, un excéntrico. Entonces hicimos publicidad en los periódicos, contamos nuestro procedimiento, nos inventamos muertes capaces de atraer. Pero el gran impulso lo dio la gente humilde. ¿Cómo proceden ustedes? ¿Quiere hacer una visita? Así se lo explicaré mientras se lo enseño. Con mucho gusto. Tomó su sombrero, abrió la puerta, me hizo pasar y luego entrar en una sala de juego donde unos hombres estaban jugando como se juega en todos los garitos. Cruzamos seguidamente varios salones. Se charlaba animadamente en ellos, alegremente. Yo raras veces había visto un círculo tan lleno de vida, tan animado, tan risueño. Como mostré mi asombro, el secretario prosiguió. Oh, la obra goza de un favor inaudito. Todo el mundo distinguido del universo entero forma parte de ella para aparentar que desprecia la muerte. Luego, una vez que están aquí, se creen obligados a estar alegres para no parecer aterrados. Así que bromean, ríen, cuentan chistes, hacen gala de ingenio y aprenden a tenerlo. Es cierto que hoy es el lugar más frecuentado y divertido de París. Las mujeres mismas se ocupan en estos momentos de crear un anexo para ellas. Y a pesar de ello, tienen muchos suicidios en la casa. Como le he dicho, en torno a 40 o 50 por día. La gente de mundo escasea, pero los pobres diablos abundan. La clase media también aporta mucho. ¿Y cómo lo hacen? Se asfixian muy lentamente. ¿Por medio de qué procedimiento? Un gas de nuestra invención. Tenemos una patente. En la otra parte del edificio están las puertas del público. 3 pequeñas puertas dan a unas callejuelas. Cuando se presentan un hombre o una mujer, se empieza por interrogarles. Luego se les presta socorro, ayuda, protección. Si el cliente acepta, se hacen averiguaciones y a menudo les hemos salvado. ¿De dónde sacan el dinero? Tenemos mucho. La cotización de los miembros es muy elevada. Además, es de buen tono hacer donaciones a la obra. Los nombres de todos los donantes se imprimen en el Fígaro. Por otra parte, todo suicidio de un hombre rico cuesta 1000 francos y mueren posando. Los de los pobres son gratuitos. ¿Cómo reconocen a los pobres? Oh, señor, eso se intuye. Y tienen además que aportar un certificado de indigencia del comisario de policía de su barrio. Si supiera lo siniestro que es verles entrar. He visitado solo en una ocasión esa parte de nuestro establecimiento y no volvería a hacerlo nunca más. Las instalaciones son bonitas como esta, casi tan lujosas y cómodas, pero ellos, si les viera llegar a viejas harapientas que vienen a morir, gente que se muere de hambre desde hace meses, a los que se arroja un mendrugo de pan en las esquinas de las calles, como a los perros callejeros, mujeres andrajosas y descarnadas, que están enfermas, paralizadas, incapaces de ganarse el pan y que dicen, tras haber contado su historia, como ve, no puedo seguir así, no consigo ya trabajar ni ganar nada. Vino una que tenía 87 años, se le habían muerto todos los hijos y nietos y desde hacía 6 semanas dormía al sereno. Me puse enfermo de la pena. Pero tenemos casos de todo tipo, para no hablar de los que no dicen nada y se limitan a preguntar ¿dónde se hace?
A estos se les hace entrar y se acaba enseguida. Repetí con el corazón encogido. ¿Y dónde se hace? Aquí. Abrió una puerta, añadiendo, entre, es la parte reservada a los socios del círculo, la que funciona menos. Tan solo ha habido 11 aniquilamientos. Ah, ahora los llama aniquilamientos. Sí, señor, pero entre. Dudaba, pero entré. Era una galería deliciosa, una especie de invernadero que unas vidrieras azul pálido, rosa suave y verde claro circundaban poéticamente de paisajes de tapiz. Había, en aquel bonito salón, divanes, palmeras magníficas, flores, sobre todo rosas aromáticas, libros sobre las mesas, la Revuet des Deux Mondes, cigarros en cajas de la tabacalera, y cosa que me sorprendió, pastillas de Vichy dentro de una bombonera. Como mostré mi asombro, dijo mi guía, «Oh, la gente viene a menudo aquí a charlar», y prosiguió, «aunque las salas del público son parecidas, están más sencillamente amuebladas. Yo pregunté, ¿cómo se lleva a cabo? Él señaló con el dedo una tumbona, cubierta de crespón de China de color crema, con bordados blancos, bajo un gran arbusto desconocido, a cuyo pie había un redondo arriate de reseda. El secretario añadió con un tono de voz más bajo, se cambia a voluntad la flor y el aroma, pues nuestro gas, completamente imperceptible, da a la muerte el olor de la flor que más nos guste, se la volatiza con unas esencias. ¿Quiere que se la haga aspirar un segundo? Gracias, le dije vivamente. Aún no. Y se echó a reír. Oh, señor, no corre ningún peligro. Yo mismo lo he probado varias veces. Tuve miedo de pasar por un cobarde. Proseguí, con mucho gusto. Túmbese en la adormecedora. Un poco inquieto, me senté en la silla baja de crespón de China, luego me estiré y casi enseguida me vi envuelto por un delicioso olor a reseda. Abrí la boca para beberlo mejor, pues mi espíritu se había amodorrado. Olvidaba, saboreaba, en la primera turbación de la asfixia, la embrujadora ebriedad de un opio encantador y fulminante. Fui sacudido por un brazo. «Oh, oh, señor», decía riendo el secretario, «me parece que le está tomando usted gusto». Pero una voz, una verdadera voz, y no ya la de las ensoñaciones, me saludaba con un timbre aldeano. «Buenos días, señor. ¿Qué tal va?» Mi sueño se desvaneció. Vi el Sena claro bajo el sol y, llegando por un sendero, al guarda rural del pueblo, que tocaba con su mano derecha su kepis negro galoneado de plata, respondí, «Buenos días, Marinel. ¿A dónde va?» «Voy a ser el atestado de un ahogado que han sacado de las aguas cerca de Morillons. Otro que se ha tirado al río. Se quitó hasta los pantalones para atarse las piernas con ellos».